Gerardo Fernández Noroña, uno de los personajes que más ha detonado la opinión pública, Es un político de grilla. mueve muchísimo el interés de las personas afines y no afines a Morena. Bueno, es un personaje del que todos, inclusive inconscientemente, hemos escuchado. ¿No? Siempre, no importa en qué momento veas este programa, hay una polémica interesante alrededor de Gerardo Fernández Noroña. Mi estimado Alex, qué gusto estar nuevamente. Ya vamos a ser más constantes. Y hoy tenemos un tema bien interesante, realmente. Un personaje de la política en tierras queretanas. El presidente del Senado de la República, Gerardo Noroña. Mira, Tierras queretanas. sí, la verdad es que sí es un tema bien interesante. Gracias otra vez por la invitación para poder desmenuzar un poquito todo lo que hay alrededor de esta visita, este par de visitas, no fue una, fueron dos. Sí. Y además, interesante que ya hay promesa de una próxima, ¿no? Sí. Gerardo Fernández Noroña, uno de los personajes que más ha detonado la opinión pública, una persona que mueve muchísimo el interés de las personas afines y no afines a Morena. Bueno. ¿No? Siempre, no importa en qué momento veas este programa, hay una polémica interesante alrededor de Gerardo Fernández Noroña. Sí, claro, como bien lo mencionas, pues es un político de grilla. Así sí, es. Él sí ha sido siempre de estar gritando, de estar manifestándose, eso hasta que llegó a presidir el Senado, ¿verdad? Una vez presidiendo el Senado, parece que se acabó de cierta forma la grilla en este recinto, pero bien lo comentaste, es un personaje del que todos, inclusive inconscientemente, hemos escuchado de él. Claro, y mira, yo tengo un pensamiento que es que habiendo dos posturas en política, siempre va a ser mucho más fácil ser de oposición, ¿no? Sí, claro. Siempre va a ser más fácil no ser quien está en la silla de toma de decisiones. Por eso Fernández Noroña ha sido por tanto tiempo un personaje, fue por tanto tiempo un personaje tan llamativo, tan interesante. Era esa persona valiente que se atrevía a reclamar las injusticias, ¿no? Ujú. Al menos ese era el personaje que vendía cuando formaba parte de la oposición. Sí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que ahora que es un congresista dentro de la bancada en el poder, bueno, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Sí, claro, ha cambiado. Bien lo dijiste, y hay una frase que inclusive dice que hasta el más revolucionario, cuando se acaba la revolución, se vuelve conservador. Claro. Y yo creo que Noroña, pues, representa justamente esta frase. Hoy forma parte de la mayoría. Es el encargado de unificar a Morena. Eso es lo que causa más curiosidad. Recordemos que hubo un momento en que a Fernández Noroña no le querían dar la presidencia del Senado y amenazaba hasta con salirse de esta coalición, del movimiento. Sí, claro. Entonces, bien sabido es que es alguien que persigue sus intereses personales, ¿no? Por supuesto, pero sin lugar a dudas hay muchos personajes dentro de Morena que tienen mucha mayor validez para poder decir: yo seré el encargado de cuidar la unidad, ¿no? Sí, claro. Me parece que Noroña ha sido un personaje más polarizador que conciliador. Entonces no estoy seguro de qué tan congruente sea el buscar unidad de su parte, pero pues bueno, al final hoy tiene encomendada o autoencomendada, la verdad. Creo que esa parte no la podemos saber, pero se ha dicho el encargado de mantener esa unidad, ¿no? Y pues si te parece, vámonos de lleno. ¿Qué pasó en Querétaro? Bueno, pues primera parada, Corregidora,
el municipio más panista del país, Del tengo país, uno de entendido. los más panistas, sí. Llega a este municipio de tierras queretanas y se pronuncia contra el gobernador del estado, Mauricio Curi. Sí, fíjate que es bien interesante. Dentro de México, de toda la República Mexicana, hay varios municipios que se han mantenido históricamente panistas. Ujú. O reciente o ya de forma más antigua, ¿no? Corregidora lleva al menos 5 administraciones panistas. En Corregidora generalmente han arrasado las candidaturas panistas. Xóchitl Gálvez ganó en Ah, claro. Corregidora. Bueno, ni hablar de todos los demás personajes que se candidatearon en ese municipio, ¿no? Agustín Dorantes Antes, y demás. Antes de eso, Mauricio Curi arrasó también en Corregidora. claro. Mauricio Curi fue presidente Fíjate. municipal en Corregidora, ¿no? Esto lo decimos para poder medir el tono tan fuerte en la narrativa que tiene el hecho de que todo este acto se haya hecho en ese municipio, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, hace ya algunas semanas llega Fernández Noroña a un evento en Corregidora con algunas otras figuras locales del morenismo y hace unas declaraciones bastante fuertes, groseras, Sí, claro. declaraciones muy agresivas contra el gobernador en Querétaro, ¿no? Además de que en esta tierra panista, pues sí me llama la atención que se atreva a venir a decir todo eso a una tierra que pues no es precisamente la que él conoce a profundidad, ¿no? Sí, exactamente. Y es donde volvemos a lo mismo. Este personaje nunca ha sido de diálogo, nunca ha sido de Claro. conciliar, nunca ha sido de hacer política que sume. Siempre ha sido de esta política de polarizar, de generar, de criticar, inclusive aún sin conocer el territorio, como bien lo decimos, cuando lo habíamos visto en Querétaro o que conocía las circunstancias, yo No. creo que hasta raya en la hipocresía de la misma figura política, ¿no? La verdad es que sí, porque efectivamente yo creo que para poder hablar de los resultados que da o no un gobierno y de lo que percibe o no una parte o la mayor parte de la ciudadanía respecto a ese gobierno, pues tienes que conocer un poquito más, ¿no? Y no Sí, claro. aventurarte a hablar como lo hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Noroña. Sí, bueno, concluye en Corregidora. Su siguiente visita ya es a la capital. Y ahí ocurrió algo bien interesante. Lo abuchean. Da una conferencia, bueno, una rueda de prensa en el 1810 en Plaza de Armas, que es donde inclusive se pronuncia respecto al proyecto que hoy está en boca de todos, el Batán. El Batán. Sí, mira, una continuación bastante interesante, ¿no? Ujú. Después de tener este evento tan polémico en Corregidora, se va al 1810, bueno, no inmediatamente, ¿no? Sí, no, Ya claro. en otro día, en otras circunstancias, llega al 1810 para dar una conferencia de prensa. Por lo que entiendo, la mayor parte de lo que se habló fue de la unidad efectivamente del Ujú. partido y también un poco del contexto de la importancia de este restaurante es que el 1810 ha sido elegido por la mayoría de los políticos de Querétaro para dar ahí sus conferencias de prensa, Eso. sus ruedas de prensa, ¿no? No es un lugar para nada austero, Sí, ¿no? claro. Debemos decirlo. Em, y bueno, ahí se dan algunas de las ruedas de prensa más importantes en el corazón de la capital queretana, Claro. en el centro histórico, apenas a unos metros de Plaza de Armas. Ahí se han dado las principales conferencias de prensa del panismo, del priismo, Mismo. de organizaciones de la sociedad El civil. civil. Y hoy se da una de Gerardo Fernández Noroña con Beatriz Robles, la Robles, la senadora. senadora por Querétaro. Sí, claro. Y
Y hace una invitación inclusive a esta concentración masiva por la unidad de Morena ahí en Plaza de Armas. Y te demuestra que, como bien lo dijiste, no parecía que fuera una tarea que se le hubiera dado, como que él mismo se la adjudicó. Y de cierta forma eso está dando a entender que parecía que en Querétaro realmente Morena todavía le hace falta más unión para enfrentar lo que es el 27. Hoy vemos cómo las piezas se están moviendo e inclusive cambiando de tableros para perseguir un resultado que les favorezca no para el 27, sino inclusive para el 30, Claro. ¿no? Que hoy por hoy podemos decir que ahora sí que la carta a ganar es la gobernatura en el 27, ¿no? Sí, mira, muy interesante en cierta parte de los anuncios que hace el presidente del Senado a la prensa, habla y declara acerca de la situación am, complicada todavía, ¿no? Que se vive en Morena Querétaro, ¿no? Ujú. Con varios precandidatos Sí. buscando la gubernatura bueno, la candidatura de Morena a la gubernatura del estado y habla de unidad. Entonces es en este tenor que invita a a una concentración en Plaza de Armas, justo con este tema de unidad, ¿no? Menciona varios perfiles, dice tener buena relación con ellos. Yes. Y también debo decir una parte que me llama la atención, es que dice textualmente que no niega su interés o que le gustaría reelegirse en la presidencia del Senado, ¿no? Y yo invito al auditorio a ver ese clip que la senadora sentada a un lado de él Claro. le dice, claro, y hay otras personas que también estamos interesados, ¿no? Hay Ujú. muchísimas personas más interesadas. Me parece un momento llamativo, hasta cierto punto incómodo, y pues habrá que ver, ¿no? Habrá que analizar qué es lo que hay detrás de ese par de declaraciones conjuntas Ujú. que se dan en esa conferencia de prensa aquí en el estado de Querétaro. Sí, claro, habrá que ver qué resultados da esta concentración Claro. masiva en Plaza de Armas, qué actores políticos se encuentran, porque sí hay que destacar que varios actores políticos que hemos mencionado en este mismo espacio, que son muy ligados a la presidenta de la República, no se encontraron acompañando al hoy presidente del Senado. Sí, una rueda de Entonces, prensa bastante cerrada. exactamente, entonces, muy seguramente tendremos que poner muy bajo la lupa cómo se da esta concentración, qué perfiles se encuentran y también muy seguramente en su momento la presidenta de la República se manifestará al respecto. Claro. Recordemos que Querétaro de una u otra forma siempre se encuentra bajo la lupa, en el ojo de todos los estados. Querétaro ha sido referencia en muchos temas, tanto por cosas buenas como por malas, pero siempre Querétaro ha sido un estado peleado por los partidos a nivel federal. Sí, por supuesto. Entonces, va a ser muy interesante cómo comienza a comportarse el tablero, cómo comienzan a comportarse las fichas y muy seguramente habrá bajas y pues habrá mucho que desmenuzar para estos actores políticos. Claro, y además algo que también me gustaría mencionar acerca de esa rueda de prensa, la agresividad con la que el senador se dirigía con la prensa queretana, Ah, sí. ¿no? La prensa queretana haciendo cuestionamientos, a mi parecer, muy válidos, Ujú. a mi parecer, cuestionamientos que se tenían que realizar, y vimos a un presidente del Senado una vez más prepotente, ¿no? Sí, A claro. un presidente del Senado que no se conduce como debería de conducirse una persona humilde, una persona honesta. Incluso por ahí en una pregunta que no se alcanza a escuchar cuál fue su conformación, seguramente tampoco fue la mejor. eh, Gerardo se atreve a decir,
que si alguien vuelve a agredirlo, él no solo lo va a llevar al Senado a disculparse otra vez como ya lo hizo, sino que lo meterá a la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de amenazas son comunes, se dan mucho entre las personas, pero bueno, entre las personas que sienten que tienen poder, pero no me parece que sea lo adecuado para un servidor público y mucho menos para el presidente del Senado. Sí, claro, bien lo mencionaste. Gerardo Fernández Noroña, pues ha sido el primero que ha hecho literalmente ir al Senado a exigir una disculpa pública y deja mucho a desear y pone sobre la mesa la, este, esta incógnita, esta pregunta de qué tipo de servidores públicos estamos teniendo como representantes. Claro. Y más en un espacio tan delicado como es el ámbito legislativo, que es donde se juega la libertad de nosotros como mexicanos, Sí, por ¿no? supuesto, la mesa de debate más importante Exactamente. del país, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante las posturas que tome la oposición. Yo soy mucho de la idea de que no puede pasarse por largo este tipo de declaraciones. Sí tienen que tomarse cartas en el asunto, pero sobre todo a nosotros como ciudadanos nos tiene que hacer pensar si estamos yendo en la ruta correcta, si quienes están tomando el timón del barco realmente saben lo que están haciendo o es así que una ruta imaginaria que pues lamentablemente lo único que está provocando es incertidumbre para todas y todos. Claro, vamos a seguir teniendo temas muy interesantes que van a estarse debatiendo, discutiendo, analizando desde esta mesa y pues los invitamos a que sigan aquí, a que se suscriban y nos dejen un comentario. Muchísimas gracias, nos estamos sintonizando en el próximo episodio. Hasta luego.